Hace ya algunos años, cuando estudiaba en secundaria, durante la clase de idioma español, la profesora puso al salón a ver una película. Desde luego, esto era con el objetivo de llevar a cabo una actividad. Y no me acuerdo qué actividad era, creo que lo había adaptado a un parcial, pero el caso es que en cierto punto de la película se lleva a cabo esta escena. Éramos como uno solo, él y yo, un ejército. Pesa. Sí. Es auténtica, te lo juro. Sí. No se meterán con nosotros. Pero hay que practicar porque esto tiene mucho poder. Si disparas, atraviesa. Me quedé ahí hasta que llegó la policía. Pero cuando llegaron, solo vieron un cadáver, un arma y un negro. Me llevaron al reformatorio. Cuando esto salió en pantalla, todo el salón entró en risas, lo que naturalmente causó el disgusto de la profesora. ¿Cómo les puede parecer gracioso?, decía. Un niño con un arma, decía. Uno de mis compañeros argumentó que era divertido por el hecho de que decía que era muy pesada y que era peligroso, y todo para que al final se disparara él mismo. Y de hecho, ambos tienen razón. Lo que se nos presenta con esta escena es un hecho trágico, pero también es manejado como un chiste, lo que es una tragicomedia, y como tal es de lo más ingenioso. Y a continuación les explicaré el porqué de esto. Lo primero es dejar en claro algo muy importante. El humor es subjetivo, y ustedes dirán que me equivoco y que la comedia es subjetiva. Pero si creen eso, déjenme decirles que ustedes están mal. La comedia es objetiva porque en su larga historia se ha ido transformando y estudiando por distintas personalidades que moldearon y establecieron reglas y estructuras básicas para lograr su efectividad. O explicado de otra forma, la comedia es objetiva porque hay estructuras y reglas que dicen cómo debe hacerse. Aquí es cuando entra la escena antecitada. Si bien es verdad que la misma es una exposición de un muy morboso incidente con resultados trágicos, la estructuración de la misma la convierte en un chiste el cual es contado por 3 actos y un remate. Analicémoslo juntos y lo entenderán. Primer acto, 2 niños hablando. Segundo acto, se revela que su conversación se trata de una pistola. Aquí es cuando se pone interesante. Si observamos bien estos 2 actos, nos llenan de elementos que serán cruciales para la conclusión. 2 niños hablando sobre una pistola. La pistola es un elemento A, un elemento de peligro. Mientras conversan, uno le habla con mucha confianza al otro sobre lo peligroso que es. Y ello es un elemento B, un elemento de sarcasmo. A más B es igual C. En este caso, peligro más sarcasmo es igual a ironía. Y esa ironía va a ser lo que le dé sentido a toda la fórmula. Así que para cualquiera con sentido común, es muy obvio lo que va a pasar. Pero como esa ironía fue establecida desde un inicio por la sumatoria de los elementos ya mencionados, es que el tercer acto y el remate no van a perder su fuerza. Así que tercer acto, el niño se dispara solo. ¿Cuál fue el remate? El niño no sabía de lo que hablaba y era un charlatán. Esto de que un personaje diga saber mucho de algo para que en ese mismo momento pase otra cosa que demuestre que no era cierto, es muy rutinario en el mundo de la comedia. Y por lo mismo se debe tener mucho cuidado para que ello funcione. En este caso se hace uso de una situación en la que si bien el factor de tragedia por la naturaleza e irresponsabilidad hasta negligencia de parte de personas adultas que permiten el fácil acceso a sus hijos a un riesgo letal que culmina con la peor de las consecuencias, es morboso por decir mucho, la película se las arregló para adaptarlo como un chiste, y eso es la tragicomedia. Por esto es que digo que la comedia es objetiva. El humor, por su parte, es subjetivo, porque no está tan ligado a reglas, formatos, fórmulas o estructuras preestablecidas, sino que depende mucho más del criterio del receptor. Nuevamente, en este caso, se trabaja una situación trágica con un manejo cómico, pero al mismo tiempo la dirección y las actuaciones de los personajes mantienen el tono dramático en todo momento. Es de esta forma que estos 2 factores tan diferentes entre sí se vuelven en una mezcla.
mezcla en la cual uno no predomina ni opaca ni anula al otro, sino que se mantienen a un nivel muy parejo. Tanto así que aunque la conclusión y el remate eran predecibles, el factor drama y el factor comedia en correlación a los elementos integrados crean distintos tipos de tensión para el espectador. El saber que el niño está en un peligro letal genera incertidumbre, porque aunque sabes bien lo que va a pasar, no querés que pase, y cuando pasa duele, porque la incertidumbre te hace desear lo contrario, y ese mismo deseo es frustrado cuando ese temor se lleva a cabo. Algo similar pasa por el lado cómico. Al tener un remate predecible pero con la tensión de que esa predicción pueda ser incorrecta de alguna forma, hacen que al llevarse a cabo ese mismo final se genere una risa de satisfacción. No precisamente porque el nene se haya disparado, sino por el logro de adivinar lo que iba a suceder. Por tanto, ¿es esto una escena dramática con un chiste insertado de por medio? ¿O una escena cómica dirigida con un ángulo dramático? Es difícil de decir, siendo que el manejo de ambas partes hacen de la lectura del espectador gusto y sensibilidad la que determine el enfoque predominante. En ese sentido, mi profesora sí tuvo razón en molestarse, y mis compañeros fueron bastante crueles en reírse. Pero en cualquier caso la escena es brillante. Diarios de la calle, escritores de libertad, funciona como un documental biográfico que de forma muy tragicómica relata la cruda vida y realidad de un grupo de jóvenes marginados durante una de las peores épocas de racismo de los Estados Unidos. Una comedia de humor negro con chistes inteligentes y exposiciones humanas muy complementarias en una narrativa dramática. En definitiva, si buscan algo con tales características, esta es una muy buena recomendación. Ahora, con ese ejemplo, no solo se darán cuenta que el humor es subjetivo por la voluntad del espectador para hallar sus razones de reír, sino que también la mejor de las comedias puede lograrse por medio de lo más simple, siempre y cuando los elementos que integren los respectivos actos se correlacionen de la forma más ingeniosa. Y ese ingenio se consigue cuando se sabe leer esas mismas correlaciones y las respuestas que generan. Pero, ¿qué sucede cuando no se tiene la creatividad para estos y solo se busca llegar a las risas por vías directas? Aquí es cuando entran métodos más tradicionales como el humor de golpes o equivocaciones, donde se hace uso de movimientos torpes y despistados que consecuten en situaciones accidentadas y dolor exagerado, siendo que en estos casos la gracia en sí está más en la actuación del personaje, dejando las estructuras en un segundo plano u omitiéndolas por completo. Esto mismo es lo más repetido en la historia del espectáculo, teniendo sus precursores en el circo italiano en la época del Renacimiento. En el mismo, su atracción principal serían ni más ni menos que los payasos, los cuales desde siempre se han concebido con la idea de criaturas locas y curiosas, personajes no humanos con comportamientos muy inusuales. Y digo no humanos porque las exageraciones de aspectos como el maquillaje, las narices en forma de bola y los zapatos grandes son parte de un disfraz que nos hacen creer que esas son sus verdaderas características antinaturales. Por esa misma razón es que personajes como It y los Killer's Clothes dan en el clavo. Pero ese sería otro tema. Cuando el cine se establece en 1902, varios de esos elementos son adaptados al nuevo medio. En esto puedo mencionar La casa embrujada de Segundo de Chomón. ¿Es en serio así se llama? Donde además de varias proezas visuales para lo rústico de su época, se destacan los maquillajes de payaso de sus actores. Les cuento esto porque a partir de ese punto, tanto Chomón como sus contemporáneos se empezarían a apartar del uso de la imagen de los payasos para dar más protagonismo a los seres humanos. Es así como lo antinatural de los payasos con lo propiamente humano comenzaría a unificarse, dándole un nuevo sentido a la comedia, donde la misma se volvería mucho más anexada a la realidad, ya que si bien la farsa y la pantomima seguirían presentes, estas serían llevadas a cabo por personajes humanos, caracterizados como personas corrientes de ese tiempo, pero con la presente cualidad de la torpeza. Aquí es cuando entran las actuaciones de Chaplin y Harold Lloyd, seguido por Los Tres Chiflados, seguido por las rutinas del Chavo del Ocho, seguido por Marvin y Martin en Mi Pobre Angelito, y yo pensaría que a partir de ese punto se ha vuelto una práctica algo abandonada, porque después de ese último no se me ocurre un ejemplo más moderno. Aunque bueno, profundizando un poco más, las comedias de Jim Carrey podrían considerarse como versiones estilizadas de ese tipo de humor, pero de nuevo, ese sería otro tema. Ahora nos trasladamos a la animación. Como les dije antes, cuando el cine se establece, algunos elementos del entretenimiento tradicional
lo que para ese momento se podría considerar tradicional, son adaptados a este nuevo medio. A todo esto, la animación, como la estética que es, seguiría la misma tendencia. En este apartado, el humor físico brillaría por sus propios medios, ya que por el hecho de ser dibujos, se cuenta con una ventaja en extremar los impactos y daños a los niveles más grotescos y exacerbados que la imaginación permita, siendo esto uno de los grandes atractivos de este medio desde su edad de oro entre los años 20 hasta finales de los 70. Durante esta última década es cuando más brillarían las fantasías animadas de ayer y hoy. Warner Bros. Hizo una larga carrera de metrajes protagonizados por estos personajes, donde no solo se haría uso de humor de golpes, sino que las actuaciones locuaces y estrambóticas tomarían un papel mucho más primordial. A diferencia de Tom y Jerry, por ejemplo, tomándolo como el contemporáneo que es, donde su acto se basaría mayormente en las ocurrentes formas de violencia de estos personajes y las deformidades absurdas que estos toman, Looney Tunes se inclinaría más en las actuaciones y personalidades absurdas. También es verdad que se apropiaría mucho del humor de golpes, pero su principal atractivo se basaría en explotar y basarse en las personalidades locuaces, marcando así una nueva tendencia. En este aspecto, sería injusto no mencionar a Ren y Stimpy, que también se apropiarían de ese estilo y lo llevarían a niveles verdaderamente estridentes. Y décadas más recientes, se encontrarían los chicos Ed, de Ed, Edd y Eddy, Patricio en Bob Esponja, o hasta Homero Simpson a partir de la temporada 11.